Julián, un millonario empresario, viaja con sus hijos planeando sorprender a su esposa con flores. Sin embargo, cuando llega al hotel de Barcelona, se sorprende al ver a la madre de sus hijos en la cama con otro hombre. Claudia, sin embargo, cegada por la pasión, cree tener razón y amenaza con quitarle la custodia de los niños. ¿Es posible que un corazón roto perdone la traición? Mira la historia. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En un pequeño apartamento de Madrid, Julián, un padre de rostro cansado pero ojos brillantes de determinación, reunió a sus dos hijos en la sala de estar. Había ideado un plan que, en su mente, sería un gesto de amor inolvidable. Su esposa, Claudia, estaba en Barcelona por un viaje de negocios y él quería sorprenderla con algo especial. Con el feriado escolar como aliado, Julián había reservado un cuarto en el mismo hotel donde ella se hospedaba, 3 pisos más abajo. Mientras sostenía un papel con los detalles del viaje, su corazón latía con una mezcla de ilusión y ansiedad. ¿Y si no salía como esperaba? Pero desechó el pensamiento rápidamente. Esta vez estaba seguro. Su familia necesitaba un momento de unión. En su interior sentía que este gesto podía revivir algo que se estaba apagando entre ellos. Sus hijos, Irene de 12 años y Álvaro de 9, escuchaban con atención, aunque con emociones distintas. Irene, siempre más reflexiva, fruncía el ceño mientras su padre explicaba cómo llevarían un pastel, flores y grabarían un video para Claudia. En su mente, recordaba las veces que su madre había reaccionado mal a sorpresas. No le gustaba sentirse fuera de control, pero no dijo nada. Solo asintió con una sonrisa tímida, no queriendo apagar el entusiasmo de Julián. Álvaro, en cambio, saltaba de emoción, imaginando la cara de su madre al ver el pastel de chocolate que él mismo había elegido. Julián los observaba, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que no todos estaban igual de convencidos, pero su deseo de hacer feliz a Claudia lo empujaba a ignorar las dudas que lo rondaban. Mientras Julián revisaba los boletos de tren en la mesa del comedor, su pensamiento divagaba hacia los últimos meses. La relación con Claudia había estado tensa, llena de silencios que pesaban más que las palabras. Él se culpaba a menudo, preguntándose si su dedicación al trabajo o su falta de atención habían creado esa distancia. Pero este viaje, este pequeño gesto, era su manera de tender un puente. En su corazón anhelaba ver una sonrisa genuina en el rostro de su esposa, aunque una vocecita interna le advertía que no todo sería tan simple. Apartó esa idea, enfocándose en la logística. El pastel debía sobrevivir el viaje, las flores debían ser frescas y el video debía capturar la emoción del momento. Todo tenía que ser perfecto, o al menos lo más cercano posible. Irene, sentada en el sofá con un cuaderno en las manos, fingía tomar notas sobre el plan, pero en realidad dibujaba círculos sin sentido. Su mente estaba lejos, atrapada en un recuerdo de su madre, diciendo que las sorpresas la hacían sentir vulnerable. No entendía por qué su padre insistía tanto en esto, pero tampoco quería ser la que arruinara la ilusión. Miró a Álvaro, que jugaba con un coche de juguete mientras tarareaba una canción, y sintió una punzada de envidia por su inocencia. Ella ya percibía las grietas en la dinámica familiar, aunque no podía nombrarlas. Sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿y si esta sorpresa terminaba mal? Pero guardó el temor para sí misma, sabiendo que su padre necesitaba su apoyo en este momento. Álvaro, ajeno a las dudas de su hermana, imaginaba el momento de la sorpresa como si fuera una película. En su cabeza, su madre abriría la puerta del hotel, soltaría un grito de alegría y los abrazaría a todos.
Él sería el héroe que entregaría el pastel, y su padre lo miraría con orgullo. La idea lo llenaba de una energía que apenas podía contener. Julián, al notar su entusiasmo, sintió un alivio momentáneo. Al menos uno de sus hijos creía plenamente en el plan, pero en el fondo su propia incertidumbre seguía ahí, como una sombra que no podía ignorar. Se preguntó si Claudia realmente apreciaría el esfuerzo o si lo vería como una intrusión. Sacudió la cabeza. No podía permitirse pensar así, no ahora. Esa noche, mientras los niños dormían, Julián se sentó en la cocina con una taza de café ya fría. Miraba la pantalla de su teléfono, donde había anotado el número de la habitación de Claudia y el horario de llegada del tren. Su mente estaba dividida entre la emoción del plan y un presentimiento que no podía explicar. ¿Era solo nerviosismo o algo más profundo? Recordó la última conversación con Claudia antes de que partiera a Barcelona. Su tono había sido seco, distante, como si no quisiera hablar con él, pero él lo atribuyó al estrés del trabajo. Cerró los ojos, intentando convencerse de que todo saldría bien. Este gesto, pensó, sería la chispa que necesitaba su matrimonio para volver a encenderse, aunque algo en su interior seguía inquieto. Al día siguiente, Julián comenzó a empacar una pequeña maleta con ropa para los tres. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de lo mucho que estaba apostando en esta sorpresa. Pensó en cómo había pedido unos días libres en el trabajo, algo que rara vez hacía, solo para hacer esto realidad. En su mente visualizaba el momento en que Claudia los viera y, aunque no fuera de grandes demostraciones, esperaba al menos un brillo de gratitud en sus ojos. Pero también temía su reacción. Conocía su carácter fuerte y su necesidad de control. ¿Y si lo tomaba a mal? La duda lo carcomía, pero la ilusión de unir a su familia era más fuerte. Se dijo a sí mismo que valdría la pena, que este era un riesgo necesario. Irene, mientras ayudaba a su padre con las flores que habían comprado, sentía una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que su madre era impredecible y aunque quería creer en la visión optimista de Julián, no podía evitar imaginar un desenlace menos feliz. Recordaba las discusiones que había escuchado a escondidas, los tonos elevados que luego se convertían en un silencio pesado. ¿Podría una sorpresa cambiar todo eso? No estaba segura, pero decidió seguir el juego por el bien de Álvaro, quien no dejaba de hablar sobre cómo decorarían el pastel con velas. Ella lo escuchaba en 1970. Silencio, forzando una sonrisa, mientras su mente seguía dando vueltas a la posibilidad de que este plan no fuera la solución que su padre esperaba. Álvaro, por su parte, vivía en un mundo de pura emoción infantil. Para él, este viaje era una aventura, una misión secreta que los convertiría en los mejores espías familiares. En su imaginación ya estaban en Barcelona, escondiéndose detrás de las cortinas del hotel mientras esperaban el momento perfecto para aparecer. No percibía las tensiones que rondaban a su padre y su hermana. Solo sentía la alegría de hacer algo especial por su madre. Julián, al verlo tan feliz, sintió un calor en el pecho, pero también una presión aún mayor. No podía decepcionar a Álvaro, ni a Irene, ni a sí mismo. Este plan tenía que funcionar, se repetía una y otra vez, aunque en el fondo sabía que no todo dependía de él. A medida que se acercaba la hora de partir, Julián reunió a sus hijos para un último repaso del plan. Les explicó cómo caminarían por el pasillo del hotel en silencio, cómo Irene grabaría todo y cómo Álvaro sostendría el pastel con cuidado. Su voz intentaba transmitir seguridad, pero sus manos temblaban ligeramente al ajustar la cámara. En su interior, luchaba contra un temor que no podía nombrar, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras los niños asentían, él se preguntó si estaba cometiendo un error al ignorar las advertencias internas. Pero ya no había vuelta atrás. El tren salía en unas horas, y con él la esperanza
de un reencuentro que sanara las heridas de su familia. La incertidumbre lo acompañaba, pero la decisión estaba tomada. El tren hacia Barcelona avanzaba a través de un paisaje que Julián apenas notaba por la ventana. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La ilusión de sorprender a Claudia chocaba contra una inquietud que no podía sacudirse. Sentado entre sus hijos, sostenía la caja del pastel sobre sus piernas como si fuera un tesoro frágil. Cada traqueteo del tren parecía amplificar su nerviosismo, y si ella no estaba en la habitación, y si reaccionaba mal, intentaba calmarse mirando a Álvaro, que dormía apoyado en su hombro, y a Irene, que leía un libro con el ceño fruncido. Pero ni siquiera sus rostros lograban disipar el peso que sentía en el pecho. Algo en su interior le susurraba que este viaje no sería el reencuentro soñado, aunque se negaba a escuchar esa voz. Irene, con el libro abierto pero sin avanzar una sola página, sentía una tensión que no podía nombrar. Observaba a los demás pasajeros del tren, preguntándose si sus familias también escondían secretos, o si solo la suya estaba tan fragmentada. Recordaba las palabras de su madre sobre no gustarle las sorpresas, y ese recuerdo se mezclaba con la expresión ansiosa de su padre. Quería creer que todo saldría bien, que este gesto uniría a sus padres de nuevo, pero su intuición le decía lo contrario. Miró a Julián, preguntándose si él también sentía ese presentimiento, pero no se atrevió a preguntar. En lugar de eso, apretó el libro contra su pecho como si las páginas pudieran protegerla de lo que estaba por venir. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Álvaro despertó con un bostezo, ajeno a las preocupaciones de su hermana y su padre. Para él, el viaje en tren era pura magia. Las estaciones que pasaban, el sonido del vagón, todo era parte de la gran aventura. Preguntó a Julián cuánto faltaba para llegar, su voz llena de impaciencia por entregar el pastel. Julián sonrió forzadamente, asegurándole que estaban cerca, aunque en su mente solo podía pensar en lo que pasaría al llegar al hotel. La inocencia de Álvaro era un bálsamo, pero también una carga. No quería que esa alegría infantil se rompiera por un error suyo. Mientras acariciaba la cabeza de su hijo, sintió una punzada de culpa por arrastrarlos a algo que ni él mismo estaba seguro de poder controlar. Pero ya estaban en marcha, sin vuelta atrás. Cuando el tren finalmente llegó a Barcelona, Julián sintió que el aire se volvía más pesado. Bajaron con las maletas, el pastel y las flores, navegando entre la multitud de la estación con una urgencia que solo él entendía. Irene cargaba la cámara colgada al cuello, sintiendo que su rol en esta sorpresa era más una obligación que una elección. Álvaro, con una sonrisa interminable, señalaba cada detalle de la ciudad con entusiasmo, oblivious a la tensión que envolvía a su familia. Julián intentaba mantenerse enfocado en los pasos a seguir. Tomar un taxi, llegar al hotel, registrarse. Pero su mente no dejaba de imaginar posibles escenarios, desde una Claudia emocionada hasta una que los rechazara con frialdad. Cada pensamiento era un golpe a su confianza, aunque su rostro no lo mostraba. El taxi los dejó frente al hotel. Un edificio elegante que contrastaba con la modestia de su propia vida. Julián miró hacia las ventanas superiores, preguntándose cuál sería la de Claudia, mientras una sensación de intrusión lo invadía. Estaba cruzando una línea al venir sin avisar. Sacudió la idea, recordándose que solo quería hacer algo bueno por su familia. Irene, a su lado, notó cómo las manos de su padre temblaban ligeramente al pagar al conductor. Ella no dijo nada, pero su mirada se llenó de preocupación. Álvaro, en cambio, estaba fascinado por el vestíbulo lujoso que los esperaba, tirando de la manga de Julián para entrar rápido. La disparidad de emociones entre ellos era evidente, aunque nadie la mencionaba en voz alta. Dentro del
Hotel, el recepcionista, un hombre de sonrisa amable llamado Sergio, los recibió con cortesía. Julián explicó que tenía una reserva y con un tono que intentaba ser casual, preguntó si podían tener un cuarto cerca del piso donde estaba su esposa. Sergio, sin sospechar nada, revisó el sistema y ofreció una habitación a pocos metros del piso de Claudia. Julián sintió un alivio momentáneo, pero también un nudo en el estómago al pensar en lo cerca que estaban de ejecutar el plan. Mientras firmaba los papeles, su mente estaba en otra parte, imaginando cómo sería el encuentro. ¿Sonreiría Claudia al verlos? ¿O los miraría con esa frialdad que había aprendido a temer? La incertidumbre lo consumía, pero ya no había espacio para dudas. Irene observaba a Sergio con curiosidad, preguntándose si él notaba el nerviosismo de su padre. Ella misma sentía que su respiración se aceleraba mientras esperaban las llaves de la habitación. No podía evitar pensar que algo estaba fuera de lugar, aunque no sabía qué. Miró a Álvaro, quien sostenía el pastel con tanto cuidado que parecía una reliquia, y sintió una mezcla de ternura y tristeza. Quería protegerlo de cualquier decepción, pero sabía que no estaba en sus manos. En su interior, deseaba que su madre apreciara este esfuerzo, que por una vez todo saliera como en las historias felices que leía. Pero la realidad siempre había sido más complicada en su familia, y ese pensamiento la mantenía en guardia, esperando lo peor mientras fingía calma. Una vez en la habitación asignada, Julián comenzó a organizar todo con una precisión casi obsesiva. Colocó las flores en un vaso con agua, revisó que el pastel no se hubiera dañado y le dio instrucciones a Irene sobre cómo grabar el video. Su voz era firme, pero su mirada evitaba la de sus hijos, como si temiera que vieran su propia inseguridad. En su mente repasaba cada detalle del plan, intentando anticipar cualquier problema. Pero cuanto más pensaba, más sentía que algo no encajaba. Era una sensación visceral, como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Aún así, se obligó a seguir adelante, diciéndose que solo eran nervios. Este momento, pensó, podía cambiarlo todo. Álvaro, sentado en la cama del hotel, balanceaba las piernas con impaciencia mientras sostenía el pastel. Su imaginación ya estaba en el pasillo, visualizando el momento en que su madre abriría la puerta y los abrazaría a todos. No percibía la tensión que emanaba de su padre, ni la mirada preocupada de su hermana. Para él, esto era un juego, una misión que terminaría en risas y felicidad. Julián lo miró por un instante, deseando tener esa misma certeza infantil, pero su corazón estaba pesado con dudas. Sabía que estaban a pocos pasos de Claudia, y esa cercanía lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Cada minuto que pasaba hacía que el peso de lo que estaba por venir fuera más insoportable, aunque intentaba disimularlo. Mientras se preparaban para subir al piso de Claudia, Julián sintió que el tiempo se ralentizaba. Irene ajustaba la cámara con dedos torpes, su mente dividida entre obedecer a su padre y escuchar su propia intuición, que le gritaba que algo no estaba bien. Álvaro, con el pastel en las manos, sonreía sin parar, ajeno al silencio pesado que los rodeaba. Julián tomó una respiración profunda, mirando el pasillo del hotel como si fuera un campo de batalla. En su interior, luchaba contra el impulso de dar marcha atrás, de proteger a sus hijos de un posible rechazo. Pero ya estaban aquí, a solo unos pasos de la puerta de Claudia. La expectativa lo ahogaba, y aunque no lo admitía, sabía que lo que encontraran detrás de esa puerta cambiaría todo, para bien o para mal. El ascensor del hotel subía lentamente, y con cada piso que pasaban, Julián sentía que su corazón se apretaba un poco más. Sostenía las flores con una mano mientras con la otra guiaba a Álvaro, quien cargaba el pastel con una sonrisa imborrable. Irene, detrás de ellos, ajustaba la cámara, pero su mirada estaba perdida, como si presintiera algo que no podía expresar.
Julián intentaba mantener la calma, repitiéndose que todo saldría bien, que Claudia se emocionaría al verlos. Pero la sensación de inquietud que lo había acompañado desde Madrid ahora era casi física, un peso en el pecho que no podía ignorar. Miró el número del piso en el panel del ascensor. Estaban a solo unos pasos de su destino. La expectativa lo consumía, y por un instante deseó detener el tiempo antes de enfrentar lo que venía. Al salir del ascensor, el pasillo del hotel parecía interminable, un corredor silencioso que amplificaba cada paso de la familia. Julián avanzaba con determinación forzada, aunque sus pensamientos eran un caos. ¿Y si Claudia no estaba? ¿Y si los recibía con frialdad? Irene, con la cámara lista, sentía que su respiración se volvía más rápida. Algo en el aire le decía que esto no terminaría como su padre imaginaba. Álvaro, en cambio, apenas contenía su entusiasmo, sus pequeños pasos casi saltando mientras sostenía el pastel. Julián miró el número de la habitación al final del pasillo y su pulso se aceleró. Todo lo que había planeado, todo el esfuerzo, culminaba en este momento. Pero esa voz interna, esa sombra de duda, seguía susurrándole que algo no estaba bien, que debía prepararse para lo inesperado. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Claudia, Julián notó con un escalofrío que estaba entreabierta. Un silencio pesado se apoderó de él mientras su mano dudaba sobre el pomo. Irene, a su lado, sintió un nudo en el estómago. Quería detener a su padre, pero no encontró las palabras. Álvaro, oblivious a la tensión, susurró con emoción que ya estaban listos para sorprender a su madre. Julián tragó saliva, su mente dividida entre la esperanza y el temor. Finalmente, empujó la puerta con suavidad, intentando no hacer ruido, mientras su corazón latía tan fuerte que temía que los niños lo escucharan. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas corridas, pero algo en el aire, un presentimiento visceral, le decía que lo que encontraría no era la sorpresa que había soñado. Al entrar, los ojos de Julián se ajustaron a la penumbra, y lo que vio lo paralizó por completo. En la cama, Claudia dormía, su cuerpo envuelto en sábanas desordenadas, pero no estaba sola. A su lado, un hombre desconocido yacía abrazado a ella, ambos sin ropa, en una intimidad que golpeó a Julián como un puñetazo. Su mente se nubló. No podía procesar lo que veía. Las flores que sostenía temblaron en su mano, pero no cayeron. Todo su mundo, sus esperanzas, el plan que había construido con tanto cuidado, se desmoronaba en un instante. No había palabras para describir el dolor que lo atravesó, una mezcla de traición y humillación que lo dejó sin aliento. Solo podía pensar en sus hijos, que estaban detrás de él. Irene, con la cámara aún en las manos, vio la escena antes de que su padre pudiera detenerla. Su joven mente no comprendió del todo lo que sucedía, pero sintió que algo profundamente malo estaba ocurriendo. El rostro de Claudia, tan familiar y a la vez tan distante en ese contexto, la llenó de una tristeza que no pudo nombrar. Bajó la cámara lentamente, sus manos temblando, mientras un nudo se formaba en su garganta. No quería mirar más, pero sus ojos estaban fijos en la cama, incapaces de apartarse. En su interior, algo se rompió. La imagen de su familia, ya frágil, se desvanecía como un castillo de arena. Quiso gritar, preguntar, pero el silencio de su padre la detuvo. Solo podía sentir el peso de lo que acababan de descubrir. Álvaro, aún sosteniendo el pastel, no entendió la gravedad de lo que veía, pero percibió el cambio en el aire. La sonrisa que había llevado todo el día se desvaneció al notar que su padre no se movía, que Irene había dejado de grabar. Miró la cama con confusión, preguntándose por qué su madre estaba con alguien más, por qué no lo recibía con alegría como él había imaginado. Su pequeño corazón se apretó.
No sabía qué significaba esa escena, pero sentía que no era algo bueno. Quiso hablar, romper el silencio, pero la mano de Julián en su hombro lo detuvo. En su inocencia, solo deseaba que todo volviera a ser como antes, aunque algo dentro de él ya sabía que eso no sería posible. Julián, con un esfuerzo sobrehumano, recuperó el control de sí mismo lo suficiente como para actuar. Sin decir una palabra, se inclinó hacia sus hijos y los guió suavemente hacia la puerta, asegurándose de que no hicieran ruido. Su mente estaba en blanco, incapaz de procesar el dolor que lo consumía, pero su instinto de protección era más fuerte. No podía permitir que Claudia o ese hombre despertaran y los vieran allí. Mientras cerraba la puerta tras de sí, con un cuidado casi mecánico, sintió que su corazón se fragmentaba aún más. No había lugar para la ira en ese momento, solo un vacío inmenso. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre su familia, se había desmoronado en cuestión de segundos. Y ahora debía enfrentar a sus hijos. En el pasillo, lejos de la habitación, Julián se detuvo y se arrodilló frente a Irene y Álvaro. No sabía qué decir, cómo explicar lo que acababan de presenciar. Irene lo miraba con ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular, mientras Álvaro, aún con el pastel en las manos, parecía al borde de las lágrimas. Julián sintió una culpa abrumadora. Los había llevado a esto. Había insistido en la sorpresa a pesar de las dudas. Su mente giraba en busca de palabras que pudieran suavizar el impacto, pero no las encontraba. Solo pudo abrazarlos con fuerza, deseando protegerlos de un dolor que él mismo no sabía cómo manejar. En ese abrazo sintió el peso de su fracaso como nunca antes. Irene, envuelta en los brazos de su padre, no correspondió el gesto con la misma intensidad. Su mente estaba atrapada en la imagen de su madre con aquel hombre, una imagen que se repetía una y otra vez como un bucle interminable. No sentía ira, solo una tristeza profunda, una sensación de pérdida que no podía explicar. Quería entender por qué había llevado a su madre a estar así, pero al mismo tiempo temía las respuestas. En el fondo, sabía que su familia ya no sería la misma, que este momento marcaba un antes y un después. Mientras su padre la abrazaba, ella solo deseaba desaparecer, escapar de la realidad que ahora debía enfrentar junto a él y a su hermano. Álvaro, aplastado entre su padre y su hermana, dejó que el pastel descansara en el suelo del pasillo. La confusión lo abrumaba. No entendía por qué no habían despertado a su madre, por qué no habían entregado el regalo. Miró las flores que Julián aún sostenía, ahora arrugadas, y sintió que algo muy importante se había roto. Quiso preguntar, pero el silencio de su padre y la expresión de Irene lo detuvieron. Por primera vez en el día, su entusiasmo infantil se apagó por completo. En su pequeño mundo solo había espacio para la tristeza de no haber cumplido su misión. Mientras Julián lo abrazaba, Álvaro solo podía pensar en que su madre no los había visto, y eso lo hería más de lo que podía expresar. El viaje de regreso a Madrid fue un silencio opresivo que envolvía a Julián y sus hijos como una niebla densa. Sentados en el tren, ninguno miraba a los demás. Sus ojos estaban fijos en la nada, cada uno atrapado en su propio torbellino de pensamientos. Julián, con las manos apretadas sobre las rodillas, sentía que su mente estaba fragmentada. La imagen de Claudia con aquel hombre se repetía sin cesar, cada detalle grabado con crueldad en su memoria. No había lugar para la ira aún, solo un dolor sordo que lo ahogaba. Miró de reojo a Irene y Álvaro, preguntándose cómo protegerlos de algo que ni él entendía. El peso de su decisión de hacer esa sorpresa lo aplastaba. Se culpaba por haberlos expuesto a tanto dolor. El tren avanzaba, pero él sentía que no iba a ninguna parte. Irene, sentada junto a la ventana, veía pasar los paisajes sin realmente mirarlos. Estaba atrapada en un bucle de preguntas sin respuesta.
¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre estaba con él? La tristeza que sentía era tan pesada que apenas podía respirar. No quería culpar a nadie, pero una parte de ella resentía a su padre por haber insistido en la sorpresa, por llevarlos a presenciar algo que nunca olvidarían. Quería hablar, desahogarse, pero el silencio de Julián la detenía. Sentía que si abría la boca, todo el dolor que contenía se desbordaría. Así que se quedó con las manos apretadas en su regazo, deseando que el tren los llevara a un lugar donde nada de esto hubiera pasado, aunque sabía que era imposible. Álvaro, acurrucado contra el asiento, sostenía un juguete que había sacado de su mochila, pero no jugaba con él. Su mirada estaba perdida, su pequeño rostro marcado por una confusión que no podía expresar. No entendía por qué no habían hablado con su madre, por qué habían dejado el pastel y las flores en el hotel. En su inocencia, sentía que había fallado, que no había sido lo suficientemente bueno para hacer feliz a su familia. Miró a Julián, buscando alguna explicación en su expresión, pero solo encontró un rostro vacío. El silencio en el vagón lo asustaba más que cualquier cosa que hubiera visto en Barcelona. Quería que todo volviera a ser como antes, pero algo dentro de él sabía que eso no pasaría. Al llegar a Madrid, Julián bajó del tren como un autómata, guiando a sus hijos a través de la estación sin pronunciar palabra. Su mente estaba en blanco, incapaz de decidir qué hacer a continuación. Solo sabía que no podía llevar a Irene y Álvaro a casa, no con el eco de lo que habían visto todavía resonando en sus cabezas. Cada paso que daba sentía como si cargara un peso invisible, el peso de un matrimonio roto y de 2 niños heridos. La ciudad, con su bullicio habitual, parecía ajena a su dolor, y eso lo hacía sentir aún más solo. No tenía un plan, solo un instinto de proteger a sus hijos de más daño, aunque no sabía cómo lograrlo. Su corazón estaba destrozado, pero debía mantenerse fuerte por ellos. En el apartamento, Julián actuó con una frialdad mecánica que escondía el caos en su interior. Fue directamente a su escritorio, sacó el video que Irene había grabado y lo transfirió a un pendrive. Sus manos temblaban mientras lo hacía, pero no se detuvo a pensar en lo que sentía. Luego escribió una nota breve en un papel, unas palabras de despedida cargadas de un dolor que no podía expresar plenamente. Colocó el pendrive y la nota en un sobre, dejándolo sobre la mesa donde Claudia lo encontraría al regresar. No había acusaciones en su mensaje, solo un adiós resignado. Mientras sellaba el sobre, sintió que dejaba atrás años de su vida, pero no había espacio para arrepentimientos, solo para seguir adelante. Irene, sentada en el sofá de la sala, observaba a su padre desde la distancia. No entendía por qué estaba tan callado, por qué no hablaba de lo que habían visto. Su mente seguía dando vueltas a la escena del hotel, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba con más fuerza. Quería gritarle a Julián, preguntarle qué harían ahora, pero el peso del silencio la mantenía inmóvil. Sentía una mezcla de tristeza y miedo. Miedo de lo que pasaría con su familia, de cómo su madre reaccionaría al volver. La cámara, aún colgada de su cuello, parecía un recordatorio cruel de la sorpresa fallida. Deseaba borrar ese día, pero sabía que ya era parte de ella, una herida que no sanaría fácilmente. Álvaro, en su habitación, se había sentado en el suelo con sus juguetes, pero no jugaba. Su pequeño mundo se sentía desordenado, como si alguien hubiera movido todas las piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. No entendía por qué su padre estaba tan serio, por qué Irene no hablaba con él como siempre. La tristeza lo envolvía, aunque no podía nombrarla. Solo quería que su madre estuviera allí, que todo volviera a ser como antes del viaje. Pero algo en el silencio de la casa le decía que ella no regresaría pronto, y esa idea lo llenaba de un vacío que no sabía cómo llenar. Se abrazó a sí mismo.
deseando que alguien le explicara lo que estaba pasando. Julián, tras dejar el sobre, tomó una decisión impulsiva pero necesaria. No podía quedarse en esa casa, no con el eco de la traición impregnando cada rincón. Llamó a la madre de Claudia, una mujer de carácter fuerte pero cariñosa con sus nietos, y le pidió que los cuidara por unos días. No explicó mucho, solo dijo que necesitaba tiempo para ordenar algunas cosas. Mientras hablaba por teléfono, su voz era plana, desprovista de emoción, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Sabía que llevar a los niños allí no era ideal, pero no tenía otra opción. Miró a Irene y Álvaro, sintiendo que los había fallado, pero prometiéndose que encontraría una manera de protegerlos, aunque él mismo estuviera roto. El trayecto hasta la casa de la abuela fue tan silencioso como el viaje en tren. Julián conducía con la mirada fija en la carretera, evitando cualquier conversación. Irene, en el asiento trasero, sentía que cada kilómetro los alejaba más de lo que alguna vez habían sido como familia. No quería estar con su abuela. Quería respuestas. Quería entender por qué su mundo se había derrumbado en un solo día. Pero el rostro de su padre, cerrado y distante, le decía que no las obtendría pronto. Se sentía atrapada, sin control sobre lo que pasaba, y eso la asustaba más que la escena del hotel. En su interior, deseaba que alguien la abrazara y le dijera que todo estaría bien, aunque sabía que era una mentira. Al llegar, la abuela recibió a los niños con un abrazo cálido, pero sus ojos estaban llenos de preguntas que no formuló. Julián apenas intercambió unas palabras con ella antes de despedirse de Irene y Álvaro. No pudo mirarlos a los ojos. La culpa y el dolor lo consumían. Les prometió que volvería pronto, que solo necesitaba unos días, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Mientras se alejaba en el coche, sintió que dejaba atrás no solo a sus hijos, sino también una parte de sí mismo. La noche caía sobre Madrid, y con ella, un futuro incierto. Julián no sabía cómo enfrentaría lo que venía, pero sabía que debía hacerlo, por ellos, aunque su corazón estuviera en pedazos. Julián estaba solo en el apartamento cuando Claudia irrumpió unos días después, su rostro desencajado por una furia que apenas contenía. Había encontrado el sobre con el pendrive y la nota, y su reacción fue inmediata, como una tormenta que no admitía calma. Sin siquiera saludar, comenzó a gritar, acusándolo de invadir su privacidad al aparecer en Barcelona sin avisar. Julián, sentado en el sofá con la mirada fija en el suelo, no respondió de inmediato. Su mente estaba agotada, incapaz de procesar más emociones, pero el tono de Claudia lo atravesaba como un cuchillo. No sentía ira, solo un cansancio profundo, una resignación que lo mantenía inmóvil. La mujer que tenía frente a él ya no era la que había amado. Era una desconocida que lo atacaba con palabras cargadas de veneno, y eso lo hería más de lo que esperaba. Claudia, con los brazos cruzados y la voz cada vez más alta, lo acusaba de ser un controlador, de haberla humillado al involucrar a los niños en lo que ella llamaba una emboscada. En su interior, sin embargo, había un destello de miedo. Sabía lo que Julián había visto, y aunque intentaba justificarlo con gritos, una parte de ella temía las consecuencias. Miraba a su esposo con desprecio, pero también con cálculo, evaluando cómo podía girar la situación a su favor. Sus palabras eran afiladas, diseñadas para herir, para hacer que Julián se sintiera culpable por algo que ella había hecho. Cada frase era un intento de recuperar el control, de borrar lo que había pasado en Barcelona. Pero mientras hablaba, sus ojos evitaban los de él, como si temiera ver su propio reflejo en ellos. Julián escuchaba en silencio, sus manos apretadas en puños sobre las rodillas. Cada acusación de Claudia era un golpe, pero no tenía fuerzas para defenderse. En su mente solo podía pensar en Irene y Álvaro, en cómo ellos habían presenciado lo peor de su matrimonio.
La furia de Claudia, sus intentos de culparlo, no lograban encender la ira que quizás debería haber sentido. En lugar de eso, un vacío lo consumía, una sensación de pérdida que iba más allá de la traición. Recordaba el rostro confundido de sus hijos en el hotel, y eso lo destrozaba más que cualquier palabra que Claudia pudiera arrojarle. Quería responder, gritarle que ella era la culpable, pero algo lo detenía. Tal vez era miedo, o simplemente el peso de saber que nada cambiaría lo sucedido. Claudia, al no recibir respuesta, elevó aún más la voz, amenazando con tomar la custodia de los niños. Dijo que usaría lo sucedido contra él, que lo pintaría como un padre irresponsable ante cualquier juez. Sus palabras estaban cargadas de una crueldad calculada, pero en el fondo había inseguridad. Sabía que lo que Julián había visto podía destruirla si salía a la luz, y por eso atacaba primero, intentando intimidarlo. En su mente planeaba cómo convertir la situación en un arma, cómo manipular los hechos para que él pareciera el villano. Pero mientras hablaba, un pequeño temblor en su voz delataba que no estaba tan segura como aparentaba. Miraba a Julián, esperando alguna reacción, algún signo de debilidad que pudiera explotar. Julián, al escuchar la amenaza sobre la custodia, sintió un frío recorrer su espalda. Por primera vez en la conversación, levantó la mirada hacia Claudia, pero no con ira, sino con una tristeza infinita. Sus hijos eran todo para él, y la idea de perderlos lo aterrorizaba más que cualquier cosa que ella pudiera hacer. En su interior, algo se agitó, un instinto de lucha que había estado enterrado bajo el dolor, pero no lo mostró. Su rostro permaneció impasible, sus labios sellados. No quería darle a Claudia la satisfacción de verlo quebrarse. Pensaba en Irene, en cómo ella lo miraba, con tantas preguntas sin respuesta, y en Álvaro, tan frágil tras lo sucedido. No podía permitir que ella los usara como peones en este juego cruel. Claudia, al no encontrar la reacción que esperaba, comenzó a pasearse por la sala con una energía nerviosa. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando formas de presionar más a Julián. Le reprochó haber llevado a los niños al hotel, diciendo que los había traumatizado por su obsesión con controlarla. Pero mientras hablaba, su propia culpa la perseguía. Recordaba la escena en Barcelona, la posibilidad de que sus hijos la vieran, y eso la llenaba de un remordimiento que intentaba enterrar bajo la rabia. Sabía que estaba en una posición vulnerable, pero su orgullo no le permitía retroceder. Quería que Julián cediera, que se disculpara, aunque en el fondo sabía que no tenía derecho a exigir nada. Su ataque era su defensa, su única salida. Julián, a pesar de la avalancha de palabras, seguía en silencio. Su mente no estaba en las acusaciones de Claudia, sino en el futuro incierto que enfrentaba. ¿Cómo protegería a sus hijos si ella cumplía su amenaza? ¿Cómo les explicaría todo esto algún día? El peso de esas preguntas lo aplastaba, pero también encendía una chispa de determinación. No podía dejar que Claudia ganara, no cuando sabía lo que ella había hecho. En su interior, el dolor comenzaba a transformarse en algo más, una resolución fría de no rendirse. Miró a su esposa por un momento, preguntándose cómo habían llegado a esto, cómo la mujer que alguna vez había amado podía amenazarlo así, pero no dijo nada. El silencio era su única arma por ahora. Claudia, cansada de no recibir respuestas, finalmente se detuvo frente a él, su respiración agitada. Lo miró con una mezcla de desprecio y frustración, pero también con un dejo de incertidumbre. Sabía que Julián no era de los que se rendían fácilmente, y eso la inquietaba. En su mente ya imaginaba un proceso legal, cómo podría usar cada detalle a su favor, pero también temía lo que él pudiera tener contra ella. El video, la nota, todo eso podía volverse en su contra. Decidió no seguir insistiendo por ahora.
Pero antes de irse, lanzó una última advertencia, que se preparara para una batalla. Mientras decía eso, su voz tembló ligeramente, delatando que no estaba tan segura de ganar como quería aparentar. Julián, al verla salir de la sala, sintió un alivio momentáneo, pero también un miedo que no podía ignorar. La amenaza de Claudia sobre la custodia no era un juego. Sabía que ella era capaz de cumplirla si eso le convenía. En su soledad, pensó en sus hijos, en cómo estaban con la abuela, probablemente confundidos y heridos. Se prometió que no dejaría que Claudia los usara, que lucharía por ellos sin importar el costo, pero el agotamiento lo vencía. No sabía por dónde empezar ni cómo enfrentar algo tan grande. Mientras el silencio regresaba al apartamento, sintió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La batalla por su familia sería más dura de lo que nunca imaginó, y él no sabía si tenía la fuerza para ganarla. El eco de la puerta al cerrarse resonó en la mente de Julián como un punto final a lo que alguna vez había sido su vida. Se quedó sentado, inmóvil, mientras la oscuridad de la noche se colaba por las ventanas. La furia de Claudia, sus amenazas, todo giraba en su cabeza, pero no podía reaccionar. Solo podía pensar en el daño que ya se había hecho, en cómo sus hijos cargarían con este peso por siempre. En su interior, una voz le decía que debía levantarse, buscar ayuda, hacer algo, pero el dolor lo paralizaba. Sabía que el enfrentamiento con Claudia no había terminado, que esto era solo el comienzo de una guerra que no quería pelear. Sin embargo, por Irene y Álvaro no había otra opción. Julián, hundido en un sofá que parecía tragarlo, sentía que el mundo se le escapaba de las manos. Los días posteriores al enfrentamiento con Claudia habían sido un torbellino de desesperación silenciosa. No comía, apenas dormía, y su mente estaba atrapada en un ciclo de culpa y dolor. Pensaba en rendirse, en dejar que Claudia ganara, si eso significaba evitar más sufrimiento para sus hijos. La idea de perderlos lo aterrorizaba, pero también se sentía incapaz de luchar. Cada recuerdo de Barcelona, cada palabra de amenaza de su esposa, lo hundía más en un abismo del que no veía salida. Miraba el teléfono, temeroso de cualquier mensaje o llamada que pudiera traer más malas noticias. En ese momento de oscuridad, sintió que no tenía fuerzas para seguir, que todo estaba perdido. Sin embargo, mientras Julián se perdía en sus pensamientos sombríos, un pequeño destello de luz irrumpió en su día. Su teléfono vibró con un mensaje de Irene, un texto breve pero cargado de una sinceridad que lo golpeó en el corazón. Decía que lo extrañaba, que confiaba en él, que sabía que todo estaría bien mientras estuvieran juntos. Leyendo esas palabras, algo en Julián se removió. La voz de su hija, aunque solo fuera a través de un mensaje, le recordaba por qué no podía rendirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una determinación que creía haber perdido. Irene, con su inocencia y su fuerza, le devolvía un motivo para levantarse. Por ella, por Álvaro, tenía que seguir, aunque no supiera cómo. Con ese impulso, Julián decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Buscó en su agenda el número de Ana, una abogada amiga de la familia que siempre le había inspirado confianza. Al llamarla, su voz temblaba, pero le explicó todo: lo sucedido en Barcelona, las amenazas de Claudia, el video que había grabado. Ana lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, y aunque Julián temía ser juzgado, solo sintió empatía en su tono. En su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Quizás no estaba tan solo como creía. Mientras hablaba con Ana, sintió que por primera vez en días podía respirar, que tal vez había alguien que podía ayudarlo a enfrentar la tormenta que Claudia había desatado. La lucha no había terminado, apenas empezaba. Ana, una mujer de carácter firme pero compasivo,
No dudó en tomar el caso de Julián como algo personal. Desde el principio, sospechó que había más en la historia de Claudia de lo que parecía a simple vista. En su mente, mientras escuchaba los detalles, ya trazaba un plan para proteger a Julián y a sus hijos. Le pidió el pendrive con el video y cualquier otro material que pudiera servir como prueba. Julián, aunque reticente a revivir ese momento, confió en ella y le entregó todo. Ana, al revisar el contenido, sintió una mezcla de indignación y determinación. Sabía que el camino sería duro, pero también sabía que Claudia no estaba jugando limpio. Prometió a Julián que no descansaría hasta encontrar la verdad. Y él, por primera vez, sintió que no enfrentaba esto solo. Mientras Ana comenzaba a investigar, un contacto inesperado cambió el rumbo de todo. Un hombre llamado Iván, alguien cercano a Claudia, se puso en contacto con la abogada bajo estricta confidencialidad. En su interior, Iván cargaba con un peso que ya no podía soportar. Sabía cosas que podían destruir a Claudia, pero también temía las consecuencias de hablar. Sin embargo, su conciencia lo empujó a dar el paso. Le reveló a Ana que lo sucedido en Barcelona no había sido un simple affair, sino una armación cuidadosamente planeada para incriminar a Julián. Mientras hablaba, su voz estaba llena de arrepentimiento. Había sido cómplice, pero no podía seguir cargando con esa culpa. Esa confesión fue un terremoto en el caso, un giro que ni siquiera Ana había anticipado. Ana, al escuchar a Iván, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Según él, Claudia había planeado todo para que Julián la encontrara en esa situación, con el objetivo de usar su reacción emocional en su contra en un proceso de custodia. Iván proporcionó pruebas devastadoras, mensajes de texto entre él y Claudia donde se detallaba el plan, grabaciones de audio donde ella admitía su intención de manipular a Julián, e incluso una declaración notarial que había hecho como respaldo en caso de que todo saliera mal. Ana, con cada palabra que escuchaba, sentía una mezcla de asombro y furia. No solo era una traición personal, sino un acto calculado de crueldad. Su determinación creció. No dejaría que Claudia se saliera con la suya. No después de esto. Julián, al ser informado por Ana de estas revelaciones, no podía creer lo que escuchaba. Su mente luchaba por procesar que Claudia, la madre de sus hijos, había sido capaz de planear algo tan cruel. El dolor de la traición inicial se transformó en una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No era solo un engaño, era un intento de destruirlo por completo, de usar a sus propios hijos como herramientas en su juego. Pero en medio de ese torbellino de emociones, también sintió un alivio inesperado. Saber que había pruebas, que no estaba loco ni exagerando, le daba una base sólida sobre la cual pelear. Por primera vez, vio una luz al final del túnel, aunque el camino siguiera siendo oscuro. Ana, con las pruebas en la mano, trabajó sin descanso para preparar una estrategia legal que protegiera a Julián y a sus hijos. Cada mensaje, cada grabación era una pieza clave para demostrar la manipulación de Claudia. En su interior sentía una responsabilidad inmensa. No solo estaba defendiendo a un cliente, sino a una familia destrozada por la malicia. Explicó a Julián que estas pruebas podrían no solo salvarlo de perder la custodia, sino también exponer a Claudia ante la justicia por lo que había hecho. Julián escuchaba en silencio, su mente dividida entre la esperanza y el temor de lo que vendría. Sabía que enfrentarse a Claudia con esto significaría una batalla abierta, y no estaba seguro de estar listo para ella, aunque ya no había marcha atrás. Mientras las pruebas se acumulaban, Julián sentía que su mundo, antes reducido a pedazos, comenzaba a tomar una forma nueva, aunque incierta. La confesión de Iván y el trabajo de Ana le daban una fuerza que no sabía que tenía.
Pensaba en Irene y Álvaro, en cómo necesitaba protegerlos no solo de lo que habían visto, sino de las intenciones de su propia madre. En su corazón, el dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una determinación feroz. No dejaría que Claudia ganara, no después de saber la verdad. Sin embargo, el miedo a lo que ella pudiera hacer en represalia lo mantenía despierto por las noches. La batalla legal se acercaba y con ella la posibilidad de justicia, aunque el costo emocional fuera inmenso. Ana finalizó la preparación de las pruebas con un meticuloso cuidado, sabiendo que cada detalle podía marcar la diferencia. Le explicó a Julián que estaban listos para presentar todo ante un juez, que la verdad estaba de su lado. Julián, al escucharla, sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentar a Claudia en un tribunal lo llenaba de ansiedad, pero también de una extraña calma. Por primera vez sentía que no era él quien debía temer, sino ella. En su mente imaginaba a sus hijos, sus rostros confundidos, y se prometió que haría lo que fuera necesario para darles la estabilidad que merecían. El giro inesperado de los eventos, la reviravolta que Iván había traído, era su oportunidad de recuperar su vida, y no la dejaría escapar. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo reflejara la tensión que Julián sentía en cada fibra de su ser. Sentado en una sala fría del tribunal, con Ana a su lado, miraba fijamente el estrado, donde todo se decidiría. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que lo mantenía al borde de su asiento. Había pasado semanas preparándose para este momento, revisando cada prueba con Ana, pero ahora que estaba allí, sentía que no estaba listo. Pensaba en Irene y Álvaro, que esperaban con su abuela, y se preguntaba si alguna vez entenderían por qué su familia había llegado a esto. En su interior solo pedía una cosa: que la verdad saliera a la luz, que sus hijos no pagaran el precio de las mentiras de Claudia. Ana, con una calma profesional que contrastaba con los nervios de Julián, revisaba sus notas por última vez. En su mente estaba segura de las pruebas que presentarían: el video del hotel, los mensajes de texto, las grabaciones de audio y la declaración notarial de Iván. Cada pieza había sido analizada minuciosamente para no dejar espacio a dudas. Sabía que Claudia intentaría manipular la narrativa, pero confiaba en que la evidencia hablaría por sí misma. Miró a Julián, notando su rostro pálido, y le dio un leve apretón en el brazo como gesto de apoyo. En su interior sentía una determinación feroz. No solo estaba luchando por su cliente, sino por la justicia de dos niños que habían sido usados como peones. Este caso, para ella, era más que un trabajo. Claudia entró a la sala con un aire de confianza que ocultaba su nerviosismo. Vestida con sobriedad, acompañada por su abogado, evitaba mirar a Julián mientras tomaba asiento. En su mente, seguía convencida de que podía girar la situación a su favor. Había preparado una historia de victimización de un esposo controlador que la había invadido sin razón. Pero bajo esa fachada, el miedo la carcomía. Sabía de la existencia del video, aunque no de las otras pruebas, y temía que algo más saliera a la luz. Miraba al juez con una mezcla de desafío y ansiedad, preguntándose si su plan resistiría el escrutinio. Su corazón latía rápido, pero su expresión no dejaba traslucir nada. Debía parecer la parte agraviada, costara lo que costara. Cuando el juicio comenzó, Ana se levantó con una seguridad que llenó la sala. Presentó el caso de Julián con claridad, describiendo cómo él había actuado de buena fe al planear una sorpresa familiar, solo para descubrir una traición que lo destrozó. Luego, paso a paso, introdujo las pruebas. Primero el video, que mostraba la escena del hotel sin ediciones ni manipulaciones.
La imagen en la pantalla hizo que Julián cerrara los ojos por un momento, incapaz de revivir ese dolor en público. Ana, sin embargo, continuó explicando cómo esa escena no era un simple error, sino parte de un plan deliberado. En su interior, sentía que cada palabra era un golpe a la fachada de Claudia, y eso le daba más fuerza para seguir exponiendo la verdad. A continuación, Ana presentó los mensajes de texto y las grabaciones de audio entre Claudia e Iván, donde se detallaba el plan para incriminar a Julián. La voz de Claudia resonó en la sala, fría y calculadora, mientras discutía cómo provocar una reacción emocional en su esposo para usarla en su contra. Julián, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de furia y tristeza. Nunca imaginó que ella pudiera ser tan cruel. El juez, una mujer de rostro severo, tomaba notas con atención, su expresión cada vez más dura. Claudia, en su asiento, palidecía con cada evidencia, aunque intentaba mantener la compostura. En su mente, el pánico crecía. No había previsto que Iván la traicionara, y ahora su estrategia se derrumbaba frente a todos. La declaración notarial de Iván fue la estocada final. Ana leyó el documento en voz alta, donde él admitía su complicidad en la armación y detallaba cómo Claudia lo había convencido de participar. Explicaba que su conciencia lo había llevado a confesar, incapaz de seguir cargando con la culpa de dañar a una familia. La sala quedó en silencio tras esas palabras. El peso de la confesión era innegable. Julián, aunque aliviado por la verdad, sentía un nudo en el estómago. Saber que todo había sido planeado no disminuía el dolor de la traición, solo lo hacía más complejo. Miró a Claudia por un instante, pero ella evitó su mirada, sus manos temblando ligeramente mientras su abogado intentaba mantenerla calmada. Claudia, al escuchar la declaración de Iván, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mente giraba en busca de una salida, de una forma de desmentir todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Intentó interrumpir con excusas, alegando que todo era una manipulación de Julián, pero su voz carecía de convicción. En su interior, sabía que había perdido. La fachada de víctima que había construido se derrumbaba bajo el peso de la evidencia. Su abogado susurraba estrategias a su oído, pero ella apenas lo escuchaba. El miedo a las consecuencias legales, a la posibilidad de perder a sus hijos y enfrentar cargos, la consumía. Por primera vez, sintió que no tenía control, y eso la aterrorizaba, más que cualquier cosa. El juez, tras escuchar a ambas partes y revisar las pruebas, llamó a un receso para deliberar. Julián, sentado junto a Ana, sentía que su corazón no podía soportar más tensión. No sabía qué decidiría la jueza, pero el simple hecho de que la verdad estuviera sobre la mesa era un alivio. Ana, a su lado, le aseguró que habían hecho todo lo posible, que las pruebas eran irrefutables. En su mente, Julián imaginaba a sus hijos, deseando protegerlos de todo esto, pero sabiendo que la batalla aún no terminaba. Cada minuto del receso era una eternidad. La espera lo consumía, pero también le daba tiempo para procesar que por fin alguien más sabía lo que Claudia había hecho. La justicia parecía estar más cerca. Cuando el juez regresó, su expresión era solemne. Declaró que tras revisar las pruebas, quedaba claro que Claudia había actuado con intención de manipular y dañar a Julián, usando incluso a sus propios hijos como herramientas. Ordenó la custodia provisional de Irene y Álvaro a Julián, citando que era la opción más estable para su bienestar emocional. Además, abrió una investigación penal contra Claudia por calumnia, manipulación de pruebas y daño psicológico a menores. Julián, al escuchar el veredicto, sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, aunque el dolor seguía ahí. No era una victoria completa, pero era un paso hacia la protección de sus hijos. En su interior,
Una pequeña chispa de esperanza se encendía por primera vez en meses. Claudia, al escuchar la decisión, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Intentó protestar, pero el juez la cortó con firmeza, recordándole la gravedad de las acusaciones en su contra. En su mente, todo se derrumbaba. No solo había perdido la custodia, sino que ahora enfrentaba consecuencias legales que no había anticipado. El miedo la envolvía, pero también una rabia sorda contra Iván, contra Julián, contra todos los que la habían expuesto. Sabía que no podía hacer nada en ese momento, pero su orgullo le impedía aceptar la derrota por completo. Mientras abandonaba la sala, su mirada se cruzó con la de Julián por un instante, y en ese cruce solo había resentimiento. La batalla no había terminado para ella. Tras el juicio, Julián sintió que, aunque había ganado una batalla, la guerra emocional apenas comenzaba. Los medios, que inicialmente habían retratado el caso con sensacionalismo, empezaron a cambiar su tono al conocerse la verdad. Artículos y reportajes comenzaron a presentarlo como un padre resiliente, un hombre que había luchado contra la injusticia por el bien de sus hijos. Pero Julián no se sentía un héroe. En su interior solo había cansancio y un dolor que no desaparecía. Leía los titulares con indiferencia, sabiendo que ninguna palabra podía borrar lo que su familia había vivido. Su prioridad ahora era Irene y Álvaro, quienes habían regresado a casa con él tras la decisión del juez. Mirarlos a los ojos y no encontrar respuestas para sus preguntas silenciosas era un recordatorio constante de lo mucho que quedaba por sanar. Irene, de vuelta en su rutina, intentaba adaptarse a la nueva realidad, aunque su corazón seguía cargado de confusión. Las sesiones de terapia a las que asistía con su hermano y su padre le ofrecían un espacio para hablar, pero no siempre encontraba las palabras. Sentía una mezcla de alivio por estar con Julián y una tristeza profunda por la ausencia de su madre, aunque no sabía si la extrañaba realmente o solo lamentaba lo que pudo haber sido. En su interior luchaba por entender cómo alguien tan cercano podía haberlos lastimado tanto. Miraba a su padre, notando las ojeras bajo sus ojos, y se preguntaba si alguna vez volverían a ser felices. Pero guardaba esas dudas para sí misma, temiendo añadir más peso a lo que ya cargaban. Álvaro, más pequeño y frágil, mostraba su dolor de formas más visibles. Sus risas, antes frecuentes, ahora eran escasas, y a menudo se retraía en largos silencios. Durante las sesiones de terapia dibujaba imágenes de una familia que ya no existía, con figuras borrosas donde debería estar su madre. Julián, al ver esos dibujos, sentía que su corazón se rompía de nuevo. No sabía cómo devolverle a su hijo la inocencia perdida. Intentaba llenar sus días con pequeños gestos de cariño, como leerle cuentos antes de dormir, pero incluso eso parecía insuficiente. En su mente se preguntaba si Álvaro alguna vez superaría el trauma, si podría volver a confiar en el mundo, pero no se rendía. Por su hijo, seguía buscando formas de reconstruir lo que habían perdido. Julián, por su parte, decidió no volver a su antiguo empleo, un lugar lleno de recuerdos de una vida que ya no tenía. En cambio, encontró un propósito inesperado al empezar a trabajar con una organización que apoyaba a padres víctimas de falsas acusaciones. Ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares le daba un sentido de utilidad que no había sentido en meses. En su interior, sabía que su propia herida seguía abierta, pero canalizar su dolor en algo positivo lo ayudaba a seguir adelante. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de lo cerca que había estado de perder todo, y eso reforzaba su determinación. Aunque el camino era largo, sentía que, al menos, estaba dando pasos en la dirección correcta.
La terapia familiar se convirtió en un pilar para los tres. Sentados en un círculo con una terapeuta de voz suave, Julián, Irene y Álvaro comenzaron a explorar las emociones que habían enterrado. Julián, al hablar de su dolor y su culpa, sentía que por fin podía ser honesto sin temor a ser juzgado. Irene, aunque al principio reacia, empezó a expresar su confusión y su tristeza, encontrando alivio en poner palabras a lo que sentía. Álvaro, con su inocencia, a veces solo escuchaba, pero sus pequeños comentarios mostraban que también procesaba lo sucedido. En esas sesiones, Julián veía destellos de esperanza. No era una solución inmediata, pero era un espacio donde podían empezar a sanar juntos, donde el silencio ya no era tan pesado. Fuera de la terapia, Julián se esforzaba por crear una nueva normalidad para sus hijos. Organizó rutinas que les dieran estabilidad. Desayunos juntos, tardes de deberes y fines de semana en el parque. Aunque a veces el esfuerzo lo agotaba, ver a Irene sonreír tímidamente al resolver un problema de matemáticas o a Álvaro correr tras una pelota le daba fuerzas. En su interior, sabía que no podía borrar el pasado, pero podía construir algo nuevo sobre sus ruinas. Cada pequeño momento de conexión con sus hijos era un ladrillo en esa reconstrucción. Sin embargo, también había noches en las que la soledad lo golpeaba, cuando los recuerdos de Claudia y su traición regresaban, pero se obligaba a seguir por ellos, siempre por ellos. Irene, poco a poco, comenzó a encontrar consuelo en sus propios hobbies, como escribir en un diario que guardaba bajo su cama. En esas páginas vertía sus pensamientos más oscuros, sus preguntas sobre su madre, su miedo a no volver a sentirse completa. Escribir le permitía liberar un peso que no siempre podía compartir con su padre o la terapeuta. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que plasmar sus emociones la ayudaba a entenderse mejor. A veces compartía fragmentos con Julián, y él, al leerlos, sentía una mezcla de orgullo y tristeza por la madurez forzada de su hija. En su corazón deseaba que Irene recuperara la ligereza de su infancia, pero sabía que eso llevaría tiempo, quizás años. Álvaro, con el apoyo de la terapia y el cariño constante de Julián, empezó a mostrar signos de recuperación. Sus dibujos comenzaron a incluir más colores, y aunque todavía había tristeza en ellos, también había imágenes de él con su padre y su hermana. Julián, al ver esos cambios, sentía un alivio inmenso, aunque sabía que el camino era largo. Intentaba llenar la vida de Álvaro con momentos de alegría, como llevarlo a partidos de fútbol o dejarlo elegir películas para las noches en familia. En su interior, Julián se prometía no dejar que el pasado definiera el futuro de su hijo. Cada sonrisa de Álvaro era una pequeña victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor podía sanar lo que se había roto. A medida que los meses pasaban, Julián encontró una serenidad que no creía posible. No era felicidad plena, sino una aceptación de lo sucedido, un entendimiento de que su familia, aunque diferente, seguía siendo suya. Las heridas seguían, pero ya no sangraban tanto. Mirar a sus hijos y verlos reír, aunque fuera brevemente, le recordaba que valía la pena cada lucha, cada noche de insomnio. En su corazón sabía que Claudia había dejado un vacío, pero también que no necesitaba llenarlo con rencor. Su enfoque estaba en el presente, en construir un hogar donde Irene y Álvaro se sintieran seguros. Esa paz frágil, aunque imperfecta, era lo que lo mantenía en pie cada día. La comunidad también comenzó a verlo con otros vecinos y conocidos que antes murmuraban sobre el escándalo, ahora ofrecían palabras de apoyo y gestos de solidaridad. Julián, aunque agradecido, no buscaba su aprobación. Su fuerza venía de dentro, de la necesidad de proteger a sus hijos. En las noches,
Cuando la casa estaba en silencio, reflexionaba sobre todo lo vivido, el dolor, la traición, la lucha en el tribunal. Pero también pensaba en la resiliencia de Irene, en la inocencia que Álvaro luchaba por recuperar. Esos pensamientos lo llenaban de una calma resignada. La vida no era perfecta, y tal vez nunca lo sería, pero mientras tuviera a sus hijos a su lado, podía enfrentar cualquier cosa que viniera. La investigación penal contra Claudia avanzaba con lentitud, pero con una certeza implacable. Las autoridades, tras revisar las pruebas presentadas en el juicio, formalizaron cargos por calumnia, manipulación de pruebas y daño psicológico a menores. Julián, al enterarse de cada paso del proceso, no sentía satisfacción, solo un cansancio profundo. No buscaba venganza, aunque sabía que la justicia era necesaria para proteger a otros de lo que él había vivido. En su interior, deseaba que Claudia enfrentara las consecuencias no por rencor, sino para cerrar un capítulo que aún dolía. Miraba a sus hijos y se preguntaba si alguna vez entenderían por qué su madre no estaba con ellos. Pero por ahora, solo podía enfocarse en darles estabilidad, en ser el ancla que necesitaban mientras el sistema legal seguía su curso. Iván, quien había sido clave al confesar la verdad, fue exonerado de cargos tras colaborar plenamente con la justicia. Aunque su papel en el plan de Claudia lo perseguía, su decisión de hablar había aligerado parte de su culpa. Julián, al saber de su situación, no sentía resentimiento hacia él. Entendía que había sido manipulado, al igual que él. En su mente, Iván era solo un recordatorio de cuánto daño podía causar la ambición de una persona. No buscó contacto con él, pero tampoco lo juzgaba. Su enfoque estaba en sanar, no en revivir el pasado. Mientras la investigación avanzaba, Julián prefería mantenerse al margen, confiando en que las autoridades hicieran lo correcto. Su prioridad no era el castigo, sino la paz que tanto necesitaba su familia. Irene y Álvaro, con el apoyo continuo de la terapia, comenzaron a mostrar más signos de recuperación emocional. Irene, aunque todavía reservada, escribía con más frecuencia en su diario, encontrando en las palabras una forma de procesar su tristeza y su confusión. Álvaro, por su parte, volvía a reír con más facilidad, especialmente durante las tardes de juegos con su padre. Julián, al observarlos, sentía un alivio inmenso, aunque sabía que las cicatrices no desaparecerían por completo. En su corazón se prometía estar siempre ahí para ellos, para escuchar sus dudas y calmar sus temores. Cada pequeño paso hacia adelante, cada sonrisa compartida, era una victoria silenciosa. Aunque el pasado los perseguía, el presente les ofrecía momentos de esperanza que atesoraban. Julián, fortalecido por el tiempo y el amor por sus hijos, continuó su trabajo con la organización de apoyo a padres en situaciones similares. Ayudar a otros se había convertido en su refugio, una manera de transformar su dolor en algo positivo. Cada caso que escuchaba le recordaba lo frágil que podía ser una familia, pero también lo resiliente que podía llegar a ser. En su interior sentía que, al guiar a otros, también se guiaba a sí mismo hacia la sanación. No era un héroe, ni pretendía serlo, pero encontraba paz en saber que su experiencia podía evitar que alguien más sufriera lo que él había enfrentado. Ese propósito, aunque humilde, le daba un sentido de dirección que antes no tenía. A medida que los meses se convirtieron en un año, la familia encontró una rutina que, aunque imperfecta, les brindaba seguridad. Julián llevaba a los niños a la escuela, compartían cenas donde hablaban de sus días, y los fines de semana se permitían pequeñas aventuras como paseos por el campo. Irene, más madura de lo que debería ser a su edad, empezaba a abrirse sobre sus emociones, confiando más en su padre.
Álvaro, con su energía infantil regresando, llenaba la casa de risas que Julián había temido no volver a escuchar. En su mente, sabía que no podían borrar lo vivido, pero podían construir algo nuevo sobre ello. Esa aceptación, dura pero necesaria, era lo que los mantenía unidos. El contacto con Claudia se había reducido a lo mínimo, limitado por las restricciones legales y la distancia emocional. Julián no impedía que sus hijos supieran de ella, pero tampoco la forzaba en sus vidas. Irene, en sus momentos de reflexión, se preguntaba si alguna vez podría perdonarla, mientras Álvaro, más inocente, a veces mencionaba a su madre con nostalgia. Julián, al escucharlos, sentía un nudo en el pecho, pero respetaba sus emociones, sabiendo que cada uno necesitaba su propio tiempo para sanar. En su interior no guardaba odio hacia Claudia, solo una tristeza resignada por lo que pudo haber sido. Su enfoque no estaba en el pasado, sino en el bienestar de sus hijos, en asegurarse de que nunca volvieran a sentirse traicionados. Un día, mientras celebraban el cumpleaños de Álvaro en un parque, Julián observó a sus hijos jugando bajo el sol. Irene reía mientras ayudaba a su hermano a soplar las velas de un pastel sencillo, y por un momento el peso del pasado pareció desvanecerse. Julián, sentado en una banca, sintió que un calor tímido llenaba su pecho. No era felicidad completa, sino una paz frágil, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguían juntos. En su mente, pensó en el largo camino recorrido, desde el shock en Barcelona hasta este instante de calma. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero también sabía que mientras tuvieran ese amor entre ellos, podrían enfrentarlos. La vida, aunque herida, seguía adelante. La justicia, aunque lenta, continuó su curso. Claudia enfrentó audiencias adicionales. Y aunque los detalles ya no afectaban directamente a Julián, él se mantenía informado por el bienestar de sus hijos. No buscaba su caída, pero tampoco podía ignorar la importancia de que enfrentara las consecuencias. En su interior, deseaba que esto sirviera como una lección, no solo para ella, sino para un sistema que a veces fallaba en proteger a los más vulnerables. Mientras tanto, se enfocaba en criar a Irene y Álvaro con honestidad y amor, enseñándoles que la verdad, aunque dolorosa, siempre era el camino correcto. Esa convicción, aunque sencilla, se había convertido en su guía, en el fundamento de la nueva familia que estaban construyendo. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, Julián reflexionaba sobre todo lo vivido. El dolor de la traición, la lucha en el tribunal, los momentos de desesperación, todo parecía lejano, aunque seguía presente. Pero también pensaba en la fuerza de sus hijos, en cómo habían resistido a pesar de su corta edad. En su corazón, sabía que no había un final feliz como en los cuentos. Lo que tenían era real, imperfecto pero suyo. No buscaba borrar el pasado, sino aprender de él, usarlo como un recordatorio de lo que nunca permitiría que volviera a pasar. Esa resolución, aunque nacida del sufrimiento, era lo que lo impulsaba a ser un mejor padre cada día. Finalmente, mientras el sol se ponía en un día más de su nueva vida, Julián reunió a sus hijos en el sofá para una noche tranquila, con una película de fondo y el sonido de sus risas ocasionales. Sintió que, aunque el camino había sido devastador, habían encontrado un lugar donde podían empezar de nuevo. No sabía lo que el futuro traería, si Claudia regresaría o si las heridas cerrarían por completo. Pero en ese